Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel García Luna. Soy médico cirujano y partero por parte del Instituto Politécnico Nacional. Tengo una maestría en salud pública y también soy médico especialista en medicina preventiva. Actualmente estoy como analista médico adscrito al Departamento de Prevención y Atención a la Violencia de Género en la coordinación de programas preventivos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pudiera parecer sencillo, pero es uno de los temas básicos y de una de las herramientas que vamos a utilizar constantemente durante la operación de las unidades de salud y hospitales del IMSS Bienestar. Vamos a ver los niveles de prevención, vamos a ver qué es la prevención, cuándo aplicarla, qué es el primer nivel de prevención, el segundo, tercero y también la prevención cuaternaria. Sin más, les doy la bienvenida a este curso de inducción a todos los médicos y médicas que ingresan a los servicios de salud del IMSS Bienestar. Como parte de los contenidos, ya les he adelantado lo que veremos el día de hoy. Es una definición de qué es la prevención. Después vamos a abordar de forma más específica qué es la prevención primaria, qué es la prevención secundaria, terciaria, y también veremos un poco de cómo aplicar la prevención cuaternaria en nuestra actividad diaria. No nos vamos a detener demasiado en algunos conceptos, no nos vamos a complicar. Si ustedes consultan la literatura y la bibliografía, podemos encontrar cientos de definiciones de lo que es prevención, pero para el caso de este curso que pretende ser un poco más operativo y que sea útil en las unidades de salud, vamos a definir como prevención a todas aquellas medidas destinadas a evitar la enfermedad y también detener el avance de esta enfermedad, atenuando las consecuencias una vez establecido. Es importante tomar en cuenta que no podemos evitar el desarrollo al 100% de la enfermedad o no podemos dar el 100% de seguridad en ninguna de las acciones para evitar la enfermedad. Lo que sí podemos hacer es disminuir los riesgos, atacar los factores de riesgo y a consecuencia también atacar aquellos factores que favorecen las complicaciones de las enfermedades y de los procesos mórbidos. Vamos a empezar con la prevención primaria. La prevención primaria son todas aquellas medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud, un estado de salud nocivo, pero que se enfoca en atacar principalmente los factores causales o lo que comúnmente se conoce como factores de riesgo. Es importante tomar en cuenta que existen factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Dentro de los no modificables encontramos la edad, el sexo, los factores heredofamiliares y dentro de los factores que sí podemos modificar y en los que generalmente podemos atacar y establecer estrategias de salud son aquellos, por ejemplo, los estilos de vida y específicamente en las enfermedades crónicas no transmisibles encontramos los cuatro factores modificables eh, principales que podemos abordar para evitar su desarrollo, que son una sana alimentación, actividad física, disminución en el consumo de alcohol y evitar el consumo de tabaco. No, esos son solo unos ejemplos. Más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos más. El objetivo de la prevención primaria es prevenir o evitar en la medida de lo posible la aparición de la enfermedad. Como ya les había adelantado, en muy raras ocasiones las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo como nuestro quehacer diario van a darnos el 100% de certeza para evitar el desarrollo de enfermedad. Pero sí podemos disminuir los riesgos de desarrollar alguna enfermedad tomando algunas acciones preventivas. Dentro de las estrategias para la prevención, vemos que muchas van a estar dirigidas a evitar la exposición a estos factores de riesgo, también a disminuir los factores de riesgo y cuando sea posible, eh, prohibir en algunos casos, principalmente en materia de política pública,
hasta los niveles que no sean dañinos para la salud, ¿no? También, tomando un poco lo que comenta esta diapositiva, voy a hacer una pequeña acotación. Si bien estamos muy acostumbrados a hablar de los niveles de prevención de Level y Clark, que es el primero, segundo, tercer nivel, y en los últimos años ha integrado esta prevención cuaternaria, también debemos especificar a qué nivel de prevención hablamos. Si hablamos a un nivel de prevención individual, que es el que estamos acostumbrados a hablar dentro de la parte clínica de la medicina, pero también debemos tomar en cuenta las acciones a nivel poblacional, es decir, en materia de salud pública, que también es una rama de la medicina preventiva. Dentro de los ejemplos que podemos utilizar para caracterizar un poquito más la prevención primaria es el uso del condón para evitar o prevenir y más específicamente disminuir el riesgo de una infección por VIH e incluso también otras enfermedades de transmisión sexual. De nuevo, recalco, estas acciones no evitan o no nos dan el 100% de certeza de desarrollar una enfermedad, sino más bien disminuyen el riesgo eh, de contraer dicha enfermedad. Otro ejemplo es la descacharrización de patios para prevenir el estancamiento de agua y la diseminación de dengue, la prohibición de la venta de alcohol, tabaco a menores, esto más en materia de salud pública y de política pública, y en los últimos años había estado en boga aquellos impuestos a bebidas azucaradas, impuestos a tabaco, impuestos a alcohol, que si bien no son como parte del quehacer diario, es importante mencionarlos ya que han sido logros importantes en materia de salud pública logrados en los últimos años. Y el más claro ejemplo o el ejemplo clásico de prevención en primer nivel o prevención de primer nivel son las vacunas, ¿no? Siempre que nos mencionan medicina preventiva, inmediatamente pensamos en vacunas, pero es importante y quiero que se lleven este, este enunciado clave a lo largo de la presentación, que no solamente va a estar el primer nivel de prevención, ¿no? También están el segundo, el tercero y hasta el cuarto nivel de prevención, donde obviamente las vacunas juegan un papel importante, pero no son el único papel o las únicas estrategias en materia de prevención. Cuando hablamos de prevención secundaria, a veces solemos confundir conceptos. Eh, Me he encontrado en algún par de ocasiones personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que confunden un poco las acciones de la prevención primaria y la prevención secundaria. Eh, es importante tomar en cuenta que los métodos de tamizaje, que son detección oportuna o detección temprana, se encuentran dentro de la prevención secundaria, no son prevención primaria. ¿Por qué entran dentro de la prevención secundaria? Si recordamos un poco lo que hablamos en las diapositivas pasadas, habíamos dicho que la prevención sí está enfocada a evitar el desarrollo de enfermedades, pero también nos importa mucho limitar el daño de las enfermedades que ya se han desarrollado. Y como ya he recalcado un poco a lo largo de esta presentación y seguramente seguiré recalcando, no podemos evitar o dar el 100% de certeza para que las personas no desarrollen enfermedades. En algún momento todos nos vamos a enfermar, pero es importante tomar en cuenta las acciones para evitar el desarrollo de la enfermedad, reducir riesgos y limitar daños. En cuanto a la prevención secundaria, eh, los métodos diagnósticos, no todos los métodos diagnósticos entran o son considerados como métodos de prevención secundaria, ¿no? Lo importante que se puede rescatar de esta diapositiva es que son todas aquellas intervenciones diagnósticas precoces en un estadio de la enfermedad incipiente, es decir, aquellas donde todavía no hay una manifestación clínica tan evidente o con síntomas, signos y síntomas tan específicos que nos permitan establecer, uno, la sospecha diagnóstica a partir de una persona que aparentemente es sana, y dos, establecer un plan de tratamiento
que nos permita conservar el máximo grado de salud y el máximo grado de funcionalidad posible, ¿no? Un ejemplo claro de esto son los tamizajes. Específicamente, podemos hablar del ejemplo clásico, los tamizajes metabólicos neonatales, ¿no? ¿Y qué son los tamizajes? Los tamizajes son un método de salud pública que nos ayuda a la detección temprana de enfermedades, es decir, un estadio incipiente donde todavía no hay signos y síntomas tan evidentes, pero también tiene algunos criterios que debemos de tomar en cuenta más allá de la costo-efectividad. Y uno de esos criterios es que la enfermedad que estamos tamizando tenga una guía de tratamiento adecuada y que instaurar un tratamiento temprano en las personas pueda traducirse en mejores resultados y pronósticos de salud. Si una enfermedad no tiene tratamiento al día de hoy, aunque nosotros podamos detectarla de forma temprana, no sería adecuado realizar un tamizaje, ya que no sabríamos qué ofrecerle como tratamiento a este grupo de personas. Afortunado o desafortunadamente, este grupo de enfermedades es muy pequeño, ¿no? La mayoría de los padecimientos sí podemos detectarlos, y para la mayoría de los padecimientos, o más bien para los padecimientos más comunes y que son de relevancia en salud pública, sí que tenemos forma de detectarlos en forma temprana. Este nivel de prevención Este segundo nivel de prevención comprende acciones, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno para evitar y retardar la aparición de secuelas, limitar el daño, los daños a la salud, y tenemos varios ejemplos, ¿no? Podríamos ya anunciar algunos ejemplos, como el tamizaje metabólico neonatal, pero también podemos irnos a acciones que parecieran en esencia simples, pero que son básicas y que son la base de un sistema de salud, que son los exámenes médicos periódicos, los exámenes médicos de revisión, donde generalmente las personas pudiera ser que no tengan ningún síntoma, nada fuera de lo normal, pero en el que podemos aplicar algunas de las herramientas de tamizaje de las que van a hablar, o seguramente ya les han hablado un poco en las otras pláticas, y que van a ser parte de los servicios de salud del IMSS Bienestar, ¿no? Estos exámenes periódicos son la clave para poder empezar a desarrollar un sistema de salud basado en la medicina preventiva y no precisamente en la medicina reactiva, que es lo que ha estado predominando en los últimos años. También tenemos el tamizaje de enfermedades específicas. No solamente está el tamizaje metabólico neonatal, también tenemos el tamizaje auditivo neonatal, el tamizaje cardiogénico neonatal, y en las otras etapas, como la etapa adulta, especialmente para la detección oportuna de cánceres en la mujer, tenemos métodos de detección para cáncer cervicouterino, cáncer de mama, en el caso del hombre, cáncer de próstata, etcétera. Podemos enumerar una gran cantidad, afortunadamente, de instrumentos, herramientas de diagnóstico oportuno. Y cabe recalcar también que no es necesario tener herramientas tan sofisticadas para empezar una sospecha diagnóstica de un padecimiento en estadios tempranos. Como ya lo mencionaba, desde un simple examen médico periódico, con una adecuada anamnesis, una adecuada revisión física eh, y exámenes clínicos básicos, podemos empezar esa sospecha diagnóstica, ¿no? Y establecer unos algoritmos diagnósticos que siguen a la sospecha diagnóstica, ¿no? Tras un tamizaje positivo. Aquí había puesto en esta diapositiva los protocolos diagnósticos. Si bien los protocolos diagnósticos ya no podríamos considerarlo puramente como medicina preventiva de segundo nivel, eh, sí entra dentro de este algoritmo para el diagnóstico de padecimientos tempranos. Es decir, cuando nosotros tenemos la sospecha diagnóstica a través de herramientas y métodos de tamizaje, pasa a un segundo estadio diagnóstico, ¿no? Las personas que están bajo una sospecha diagnóstica pasan a estos protocolos diagnósticos
que usualmente requieren métodos diagnósticos un poco más específicos, un poco más especializados, en algunas ocasiones algo más costosos, pero que nos permiten dar un poco más de certeza a esa sospecha. Y claro, como ya les había comentado en las diapositivas anteriores, no solamente basta diagnosticar oportunamente, también tenemos que proporcionar el tratamiento lo más temprano posible. Una vez establecida la sospecha y confirmado el diagnóstico, comenzar con el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la forma más oportuna posible. Y aquí quiero recalcar un poco el uso de tratamientos no farmacológicos. Es importante comenzar a dejar un poco la medicalización de los padecimientos y empezar a voltear un poco a los estilos de vida saludables. Ya les había adelantado un poco acerca de la importancia de los estilos de vida para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y quiero que nunca olviden estas cuatro recomendaciones basadas en la alimentación, basadas en la actividad física, en el consumo adecuado de alcohol y en la medida de lo posible evitar el consumo de tabaco. Cuando hablamos de prevención terciaria, muchas veces lo asociamos directamente a métodos de rehabilitación. Si bien esto es cierto, es parte de la prevención terciaria, no es la única cara de la prevención terciaria. ¿Sí? En la prevención terciaria tratamos de, si bien limitar el daño de una enfermedad ya instaurada, también tratamos de eh, facilitar la adaptación de la persona a una vida en la que, por ejemplo, haya desarrollado una enfermedad crónica. Es decir, impulsamos a la persona al control de su padecimiento, al seguimiento de la persona para evitar el desarrollo de secuelas, complicaciones y en la medida de lo posible, si es que ya se han presentado, ayudar a la persona a adaptar estos cambios en su salud a un nuevo estilo de vida que le sea lo suficientemente funcional, conservando el mayor grado de independencia. No solamente aquí hacemos uso de medidas farmacológicas, también medidas no farmacológicas. Nuevamente, los estilos de vida son muy importantes en cualquiera de los niveles de prevención, pero es importante tomarlos en cuenta. Aquí tratamos de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud. Nos orientamos a facilitar la adaptación de la persona a un nuevo estilo de vida, a un nuevo grado de salud. También es importante tomar en cuenta que no todas las enfermedades van a derivar en una cura. Algunas enfermedades se vuelven crónicas, algunas enfermedades nos originan secuelas o complicaciones que debemos adaptar en la persona. Vamos a hacer quizá uso de la fisioterapia tras alguna fractura, esto es un ejemplo. Incluso podemos utilizar o referir a la persona al uso de prótesis para mejorar el grado de funcionalidad tras un trauma o una lesión de importancia que le deje una funcionalidad disminuida en alguna extremidad afectada. Y también es importante ver cuáles son las consideraciones que debe tener la persona para establecer una nueva normalidad en su estilo de vida después de un padecimiento que le ha dejado secuelas. Para esto no solamente utilizamos fármacos, utilizamos diferentes tipos de terapia, apoyo y sobre todo redes de apoyo basadas en la familia, en la comunidad y por supuesto en los profesionales de la salud. Ahora, esta prevención cuaternaria es un tipo de prevención que no se suele hablar de forma cotidiana en los servicios de salud. A veces no es tan entendida, a veces creemos que que puede ser complicada. Hay quienes incluso no habían escuchado hablar de ella. Pero la prevención cuaternaria no es otra cosa más que prevenir los daños asociados a las atenciones en salud. Y aquí va un poco lo que había comentado en las diapositivas pasadas. Eh, el hecho de medicalizar aquellos
aquellos estados no mórbidos como potenciales trastornos o enfermedades, haciendo uso de equipos, tratamientos farmacológicos en estados de salud que no son enfermedades, pueden producir daños a la salud de las personas. Eh, es importante hacer mención que la prevención cuaternaria, si bien está dirigida a evitar los daños innecesarios asociados a la atención en salud, no es un sinónimo de evitar eh, iatrogenia, ¿no? La iatrogenia es un concepto un tanto diferente. Aquí lo que tratamos es de darle una orientación más natural a los procesos, al continuo del proceso salud-enfermedad, ¿no? Y entender que no todas las dolencias, no todo lo que sale fuera de la normalidad es necesariamente un proceso patológico. Dentro de la prevención cuaternaria, nos importa mucho evitar la sobremedicalización. En la siguiente diapositiva voy a ahondar un poco más acerca de la medicalización y los efectos en la salud y también los efectos para los sistemas de salud. Pero es importante, ¿no?, tener este concepto, el riesgo de sobremedicalización que podemos tener en las unidades y hospitales de salud, ¿no? También es importante hacer un uso racional de las intervenciones médicas, farmacológicas, no farmacológicas, diagnósticas, terapéuticas, y siempre en la medida de lo posible, eh, o más bien siempre debemos basar nuestras decisiones, sí en la experiencia, pero también en la medicina basada en la evidencia, que nos ayuda a tomar decisiones clínicas más aceptables, con menos riesgo para nuestros pacientes y menos riesgo a los usuarios y a sus familias. Algunos ejemplos de prevención cuaternaria son el uso racional de antibióticos, eh, que es un tema bastante interesante, sobre todo dentro de las unidades de primer nivel de atención, ya que había sido tradicionalmente una parte un tanto descuidada en los sistemas de salud y que se está tratando de rescatar ahora con con este nuevo sistema de más bienestar. También otro ejemplo importante es el uso racional de analgésicos opioides, benzodiazepinas, que usualmente se habían utilizado mucho para el tratamiento de algunos padecimientos menores, quizá no en el contexto nacional, pero sí en el contexto global. Ha habido un auge en los analgésicos opioides, lo que ha derivado en problemas de salud pública importantes. Después de esto, me gustaría abordar un poco sobre el concepto de medicalización. La medicalización es un proceso que nos ayuda, o más bien que nos hace interpretar o convertir las situaciones que han sido siempre normales dentro del contexto de vida de una persona, nos hace convertirlo en cuadros patológicos, interpretarlo como algo negativo, como un proceso mórbido, y que a nosotros como personal de salud interpretarlo de esta forma, a pesar de que no produzca ninguna molestia en nuestros pacientes, en nuestros usuarios, nosotros lo interpretamos como tal y eso nos orilla a tomar medidas terapéuticas quizá un tanto innecesarias, invasivas y que puedan ser incluso más perjudiciales que benéficas para el personal, para nuestros pacientes. Es importante tomar en cuenta que no solamente hay que tener este punto de vista médico, biológico, sino también tomar en cuenta algunos determinantes sociales de la salud, los efectos que tienen sobre la percepción de la enfermedad y sobre la percepción del continuo salud de enfermedad de nuestros pacientes. Y también es importante tomar en cuenta las relaciones interpersonales que a veces afectan mucho la interpretación de la enfermedad, no solamente del paciente, sino también de nosotros como profesionales de la salud.
Eh, Antes de terminar esta charla, que si bien puede ser un tanto eh, básica en cuanto a conceptos, yo les animo a todos los médicos y médicas que ingresan a los servicios de salud del IMSS Bienestar a empezar a darle este vuelco, esta gira de tuerca a nuestras concepciones tradicionales de medicina, ¿no? Tratamos de que en un futuro nuestro sistema de salud sea sustentable y la medicina preventiva es una herramienta vital para poder hacer, para cumplir este sueño de sustentabilidad y también para darle beneficios en materia de costo efectividad a todos los usuarios. No solamente se trata de una serie de conceptos amalgamados, sino también un modelo al que podemos aspirar a tener y que realmente es bastante efectivo en materia de resultados en salud. Nos puede ayudar a disminuir la incidencia, la prevalencia, también las tasas de mortalidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes e incluso mejorar la calidad de vida de nuestros mismos profesionales de la salud. Sé que este es un proceso bastante complicado. El engranaje del sistema de salud y el engranaje actual es muy convulso, es bastante difícil de cambiarlo, pero empezar a ver esta nueva medicina como, no como la alternativa, sino como el camino a seguir en el futuro, puede ayudarnos a mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes. Bueno, sin más por el momento, me despido, un servidor, el doctor Miguel Ángel García Luna, y les dejo mi contacto, también eh, les dejo el contacto al área del Departamento de Prevención, Atención a la Violencia de Género. Me despido y muchas gracias.